la insurrección de los jóvenes de México, el compañero Arturo Luis Alonso Padilla. Está con nosotros el compañero Bartolomeo Costa Amic Leonardo, que por aquí está su presentador también. Y está el compañero Héctor Miguel Rosales Martínez. Bueno, al respecto les puedo decir sobre Arturo Luis Alonso Padilla. Él es un investigador adscrito a la licenciatura en Historia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA. Es doctor en Historia y Geografía e Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela, Galicia, España, y doctor en Antropología Física en el posgrado de la ENA. Ha estudiado el fenómeno de la violencia desde muchos ángulos y la guerrilla mexicana desde hace décadas. Participa activamente con artículos especializados en revistas nacionales e internacionales y libros especializados sobre el tema de la guerrilla mexicana y la recuperación de la memoria del siglo XX. Es especialista en historia del siglo XX, ha colaborado en la difusión histórica y educativa en diversos eventos. Tiene un doctorado, un posgrado en México y España, y bueno, su línea de investigación es recuperar la memoria y la parte colectiva de todo esto de la seguridad nacional, etc. También quiero presentarles a Bartolomé Costa Amic Leonardo. Él es el editor de la casa editorial Costa Amic Editores. Esta editorial fue fundada en México durante los años de 1940 por Bartolomé Costa Amic, quien fue militante del Partido Obrero de Unificación Marxista y exiliado político de España en México. El compañero Héctor, pues les puedo decir que es un buen compañero que viene hoy a hacer la presentación del libro. No teníamos su sinopsis. Y bueno, vamos a dar la palabra a Bartolomé Costa. Buenas tardes. Primero que nada, agradecer, digamos, la invitación, todo el trabajo que ha coordinado David, ¿no? Ha estado muy interesante. Ahora, como él decía, nuestra editorial se funda por los años 40, ¿sí? Por ser mi padre un exiliado y un militante político. La primera época de la editorial hubo un fuerte trabajo, digamos, por la conservación de la cultura catalana, que el fascismo español, el franquismo, estaba tratando de eliminar, ¿sí? Y también un fuerte trabajo por la conservación de la cultura francesa, porque Francia estaba ocupada por los nazis. Entonces vinieron muchas personas que salió de Francia, es que no son exiliados, salieron de Francia, ¿no? Intelectuales y todo. Entonces se hizo un gran trabajo. Estos trabajos son reconocidos a nivel internacional. Ya a nivel, digamos, de América, se publicaron obras contra la National Fruit, ¿no? Según un libro que se llama El Imperio del Banano. Se publicó contra Trujillo un libro que se llama se me olvida el nombre. Se publicó también, por ejemplo, el folleto de la huelga general del movimiento 26 de julio. El libro contra Trujillo se llama Una satrapía en el Caribe. Al autor lo asesinaron aquí. Y ya también a mi padre los andaban peleando en la calle Puebla, los agentes de Trujillo. Se publicó el folleto para la huelga general del movimiento 26 de julio. Se publicó una cosa que se llama Poesía Revolucionaria Nicaragüense, que coordinó este cardenal. En el 68 se publicó un libro, bueno, en el 64 se publicó un libro que se llama, un libro es el jefe, se llama Cuarto Menguante, lo escribió un doctor Balam. Él fue preso político por el movimiento médico de 1964-1965. Después publicamos un libro que se llama Tlatelolco,
recollecciones de un testigo, y ese libro se escribió dentro de Lecumberri en 1968. El 10 de febrero de 1969, en Casa de las Américas, en Cuba, se le dio una mención. No se le dio el primer premio, pero se le dio una mención. A Casa de las Américas daba un premio y daba una mención, digamos, como que al segundo lugar, por decirlo, pero no hay segundo lugar. Nada más hacían una mención. Y, digamos, para el tiempo de Echeverría se publicó algo que se llamaba El señor presidente de Nanonia, ¿no? Pues, bueno, el presidente de Nanonia pues era el señor Echeverría, ¿no? Y así, o sea, tenemos otros libros contra Jesús Barrios y varios libros, aunque somos una editorial que ha publicado una amplia gama, ¿no?, de literatura. En el aspecto político siempre se ha estado contra la opresión. Por ejemplo, se publicó un libro que se llama La tragedia de Hungría, cuando los soviéticos invadieron Hungría. Entonces, se publicó un libro en el 56 que se llama Hacia Rusia, cuando se llevaron a los polacos a las prisiones en Rusia. Y así, ¿no? O sea, varios libros, y en ese contexto, el libro de Arturo Alonso, bueno, pues además de que lo conozco desde los tiempos en que éramos militantes, pues es un bello libro. Habla muy bien y ahorita ellos van a explicar la temática profunda del libro. Agradezco su paciencia. Muchas gracias, familia. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación del doctor Arturo Luis Alonso Padilla por permitirme presentar su obra, La insurrección de los jóvenes, la expresión guerrillera. Este libro busca esclarecer sobre la base de las distintas fuentes documentales, como son bibliográficas, hemerográficas y testimoniales, la forma en cómo se organizó la Liga Comunista 23 de septiembre y el Partido de los Pobres. A lo largo de su obra, Arturo Alonso expone las causas que llevaron a la sublevación de los jóvenes. La sublevación en los años 70 no fue un fenómeno espontáneo. Arturo Alonso señala: en México existe una larga tradición de resistencia y de lucha por el reconocimiento que se puede rastrear desde 1810, pasando por la Reforma en 1856, la Revolución Mexicana, la guerrilla en 1872 o el fenómeno acaecido en 1994. En México ya existe una larga tradición de resistencia. Este fenómeno que nos interesa, que es la guerrilla, no fue espontáneo. Por ejemplo, personas como Lucio Cabañas, si se rastrea de hecho su árbol familiar, se puede encontrar que entre sus antepasados había, por ejemplo, su abuelo había estado ya en las filas del zapatismo, una persona que influye de hecho bastante en su persona. Así como en muchos otros guerrilleros, puedes encontrar este mismo factor, esas conexiones que tú puedes hacer esta conexión de lucha de resistencia en varios sujetos. A lo largo del libro, Arturo Alonso presenta un cuadro de desarrollo del movimiento armado por regiones, como fue Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua o Veracruz. El estudio de la guerrilla en México debe ser estudiado por regiones, así como se ha venido estudiando lo que es la Revolución Mexicana. Aquí Arturo presenta a los grupos, a los actores sociales con nombre y apellido. Va mostrando a lo largo del libro sus intenciones y también su impacto en la sociedad mexicana, cómo impactó la guerrilla en los espacios donde se desarrolló. Un desarrollo muy interesante que llega a ser Arturo en su libro. Como historiador, Arturo Alonso culmina el libro con un balance crítico del movimiento armado. Analiza para ello las condiciones de éxito o fracaso, el contexto de desarrollo de la organización y el programa político de ambas organizaciones, el Partido de los Pobres y la Liga Comunista 23 de septiembre. Tuvieron posibilidad de éxito o fracaso, ello claro, sin denostar, pues no se puede juzgar a estos sujetos que decidieron en cierto momento sublevarse por la construcción de un mundo mejor, pero como historiadores sí nos compete analizar este balance crítico de lo que sucedió.
Finalmente, Arturo Alonso desarrolla el legado de la guerrilla en la sociedad mexicana, el desarrollo de la cultura, por ejemplo, en los derechos humanos, asociaciones de la memoria. La guerrilla es importante para comprender las transformaciones de la sociedad moderna mexicana, su cultura política, todos esos fenómenos que estamos viviendo en este momento. La guerrilla, por ello, debe incorporarse a la historia nacional, así como en su momento fueron integrados los cristeros. La guerrilla lo explica bastante de lo que es la sociedad moderna mexicana. Sin más, los dejo con el doctor Arturo Alonso para que nos platique más de su libro, el cual recomiendo bastante. Bien, muchas gracias. Es un texto que tardó en su construcción 15 años, más o menos. Y traté como no de desplazar lo que son, digamos, los testimonios, porque a lo largo de todo este tiempo vi aparecer muchos testimonios por todos lados. Se trataba de hacer una historia que, como dice el padre de la historia Heródoto, explicara lo que había sucedido, tratara de rescatar de manera inteligible por qué se habían rebelado, de dónde venía la rebelión, la tradición no solamente histórica de corto plazo, sino de largo plazo. En este sentido, fui integrando las diferentes, digamos, informaciones. No es un libro que describa todo lo que pasó, es un libro que trata de hallar los resortes y las partes de por qué suceden las cosas. Bien, trato de recuperar la memoria. Desde hace más de 20 años he trabajado en recuperar esta memoria. Fui de los primeros que después del post-68 empezó a hablar, cuando esto era una cosa prohibida, que la guerrilla era la continuación del 68, de alguna manera, y que había sido silenciada, que no se podía separar toda la lucha que venía desde los años 60 como una lucha diferente, sino que era algo que había que integrar a la comprensión de la historia nacional. En este sentido, fui de los primeros en entrar a los archivos de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. Entré no solamente a las partes de la Dirección Federal de Seguridad, como la Liga Comunista o el Partido de los Pobres, sino también trabajé todo el acervo de motines estudiantiles, que es lo que trabaja precisamente el 68 desde el punto de vista de la Dirección Federal de Seguridad. Bien, se trata de un libro que intenta una crítica, intenta una visión crítica sin demostrar. Se trata de hacer un balance profundo de lo que fue la guerrilla en los años 70, y para ello no solamente se analiza, por ejemplo, el programa de la Liga, las cuestiones de los fundamentos del proceso revolucionario, que es un libro de Salas Obregón, ¿sí? Que es un documento de Salas Obregón, sino también el propio programa de Lucio Cabañas, no en otro sentido y no en otra comparación, sino para tratar de ver qué fue lo que sucedió, y que, por ejemplo, de muchas veces documentos que yo me encontré en los testimonios que eran intocables, tratar de empezarlos a hacer inteligibles a la discusión, ¿no? ¿Qué es lo que falla y qué es aquello donde aciertan? ¿Y qué es en su lugar específico dentro de la historia del movimiento armado en México? ¿No? Se trata de un libro que provoca precisamente el partir de una discusión, abandonar la historiografía de la Guerra Fría, donde la Unión Soviética era el bueno y Estados Unidos el malo, o Estados Unidos el bueno y la Unión Soviética el malo. Esta situación ha generado pues, que se dejen de estudiar cosas que son muy importantes para tratar de comprender los procesos, desideologizar la discusión, historizarla y ubicarla en el fondo. Esa es la invitación, y por eso los invitaría, pues, no tanto porque yo haya escrito y quieran que lo lean,
sino sobre todo invitarlos a provocar la discusión de estos procesos en este momento, ¿no? Bien, de mi parte esto sería todo. Muchas gracias. Estamos encantados con los presentadores de esta mesa. Tienen entonces la oportunidad de hacer preguntas y respuestas. La misma recomendación, muy breves y muy concisos. No queremos conocer la historia de ustedes, sino las preguntas que hayan surgido de esta presentación. Sí, compañero, por favor. Alguien que nos ayude con el micrófono, si son tan amables. Sí, mira. Perdón, compañero. Gracias. Adelante, compañero. La pregunta va relacionada, bueno, ahora comentaba sobre el programa de Lucio Cabañas y el escrito que hizo Salas Obregón, ¿no? O sea, en la perspectiva de la historia, ¿cuál fue, bueno, de su perspectiva, que fue ese parteaguas en el que Lucio Cabañas y Dalí 23, digamos, tuvieron esa fricción? Porque, bueno, ya pasó mucho tiempo, ¿no? Y pareciera fácil dar nuestra opinión de que, es que Lucio esto, Dalí 23 esto, pero en una perspectiva más como de historiador, o bueno, pues como de historia, ¿qué hubiera sido lo ideal que Lucio hubiera accedido o que la Liga hubiera accedido para poder concluir, digamos, en la cuestión de la suposición de la historia, ¿no? Y ya. Muchas gracias. Otras dos preguntas y le damos la palabra a los expositores. El compañero que levantó la mano, por favor, si se puede retirar el cubrebocas. Sí, no se preocupe, sí, por supuesto. Mencionó sobre desideologizar. Sí, ¿a qué se refiere con respecto al movimiento de los años 70 respecto a ellos? Muchas gracias. Una más. ¿Quién da más? ¿A la una? ¿A las dos? ¿A las tres? Los compañeros van a responder. Sí. El patriarcado, me dijeron hace rato. Es la dictadura del... Para que no pierda el control de la elección de la mesa, ¿no? Bien, lo que yo me encontré en los programas, hablas más de Lucio Cabañas que de Salas Obregón, es que en el caso de Lucio es una especie como de continuidad. Si a Lucio lo vas a entender mucho por lo que es la lucha por el agrarismo de los 30, más o menos. Es decir, hay un libro excelente, yo encontré un libro excelente, creo que fue Mi Guía, ¿no? Que es de la hermana de Tita Radilla, ¿no? Que es historiadora, que yo la leí, paz descanse, la leí con mucho interés, porque era lo que había que hacer en Guerrero. Es decir, no hablar de la biografía personal de Lucio, sino del entorno material sobre el cual Lucio se desenvuelve. Se llama algo así como saberes en la lucha de Guerrero, ¿no? Bien, Lucio Cabañas no es un marxista, me sorprende que la gente diga que es un marxista. En realidad es una especie como de continuidad de la lucha del agrarismo de los años 30. Es decir, y la salida que el agrarismo da una vez que ya tienen las tierras y que obviamente están frente a la competencia capitalista, ¿no? Es la defensa de las comunidades en Guerrero, y lo que tienen es un programa de lucha que, pues, ¿qué te podría decir? Es más cercano como al anarquismo de los años iniciales que al propio marxismo-leninismo, ¿no? Lo que plantea, por ejemplo, Lucio Cabañas es repartir los medios de producción entre los campesinos. Y eso no se aleja mucho del programa maronista, porque si nosotros recordamos el marxismo, para el marxismo es necesario la socialización de los medios, ahí te lo dejo, más o menos. En el caso de Salas Obregón proviene pues del marxismo-leninismo. Tú lees a Salas Obregón y es prácticamente mucho de lo que Lenin dice, ¿no? Ahora, hay ya, digamos, ahí pues hay ya una revisión crítica de si el capital financiero es o no el capital dominante del mundo, y ahí te lo dejo. Desideologizar, esa es una cuestión muy importante. El término ideología para Marx no es el término ideología para el mundo común hoy en día. Ideologizar significa
mantener un pensamiento dominante del capitalismo sobre la gente. Las digamos, formas de la conciencia social en Marx son las ideas que la gente se hace del devenir cotidiano del sistema capitalista. Para Marx no se trata de ideologizar, se trata de desideologizar. ¿Qué es esto? Llegar a formas de conciencia social que nos permitan entender los procesos. Hoy en día, el capitalismo dice que superamos la ideología. No, le diría que triunfó la ideología. Hoy en día la ideología permea sobre todas las mentes humanas, ¿no? Y ha sido muy difícil romper con la ideología burguesa en este momento, ¿no? En ese sentido, mi parámetro es partir de la ideología alemana en Marx y tratar de generar un pensamiento distinto que no quede atrapado en las formas dominantes que se dan en el capitalismo en este momento. Muchas gracias. El compañero de gorrita, tú, sí. Por favor, sí, acércate. Sí, gracias. Nada más es una pregunta de precisión. Socialización de parte de Lucio pensó socialización con el Estado, es decir, como pasó en China, que tenemos el Estado y seguimos siendo proletarios y el Estado nos dirige, o el ejido y la cooperativa, que es izquierda libertaria. No sé si puedas orientarnos precisamente por eso. Gracias. Fernando, mi nombre. Gracias, Fernando. Es exactamente la segunda forma. O sea, si uno lo lee, sí, o sea, es lo que está diciendo es hay que dotarles a los campesinos de los medios. Y entonces, ¿eso qué es? Pues en términos de Marx se reconstruye el mercado, de fondo, ¿no? Pero es que hay que entender también el contexto de Lucio. O sea, Lucio está más cercano, digamos, al pensamiento, pues, ¿qué será de Felipe Carrillo Puerto, de este tipo de pensadores? Y en realidad, bueno, pues no obstante que pertenece a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas, ¿no? Cuando tú lees el programa te vas a impresionar porque eso es lo que te dice, ¿no? Incluso ustedes saben que hubo una bronca entre Lucio y este otro, ¿cómo se llama? Carmelo. El que luego retoma y luego lo quita. Carmelo Cortés. Carmelo Cortés. Porque precisamente, digamos, la discusión que se da ahí entre ellos dos es interesante. Carmelo es un estudiante de la Universidad Autónoma de Guerrero, entonces obviamente tiene pues, un poco más procesado el asunto, y cuando viene la discusión, por eso se habla de que hay un primero y un segundo programa. Yo me aboco al de Lucio porque Lucio es el que finalmente conduce el movimiento, y ese era, digamos, pues el objetivo final de la lucha. O sea, una vez que él digamos, llegaran ellos al poder, eso era lo que iban a hacer. Mientras que el programa, por ejemplo, de Salas Obregón es totalmente distinto. A mí me parece, dado que es el premio de Montemayor, que la versión de Montemayor es muy certera cuando dice, en el momento en que empiezan a discutir campesinos y estudiantes, ¿no llegan a un acuerdo. Y es que están hablando de situaciones totalmente distintas, de conceptos distintos. Mientras que el campesinado es la opresión inmediata que tienen en Guerrero, los caciques, el enfrentamiento inmediato. Para los estudiantes es el Estado, ¿no? Entonces el Estado para los estudiantes deviene de una lectura pues, de Lenin, mientras que para los campesinos de Lucio Cabañas, que tiene mucho más base social, ¿no? El problema es inmediato, es el problema de los enemigos que están enfrente. ¿Ok? Entonces yo creo que los pensamientos no hay que entenderlos sino en su contexto histórico específico, porque es la manera de entenderlos, es la manera de hacer hermenéutica, es decir, hacer una interpretación correcta de qué se está pensando y darle al pensamiento su justa interpretación, porque de lo contrario estamos como repitiendo a lo mejor lo que nosotros creemos, ¿no? De lo que pensaba. Y entonces ese es el trabajo que, digamos, yo desarrollé, ¿no? En esta parte del libro. Muchísimas gracias. Pues un aplauso para